Ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Estamos grabando la clase de hoy para explicar el trabajo número 2 de biología de tercera, ¿sí? Vamos a ponerme por acá, así no... Bueno, tenemos que en la actividad 1 ver un video que es un repaso sobre el trabajo 1. Todo lo que hicimos en el trabajo 1 lo tenemos que repasar en la actividad 1. Vamos a ver ese video y lo que tenemos que hacer es indicar si las imágenes corresponden al ADN o al ARN. ¿A qué molécula corresponden todas estas imágenes? ¿Sí? Bueno, si no se escucha bien el video, me avisan. ADN significa ácido desoxirribonucleico y ARN significa ácido ribonucleico. El ADN presenta una cadena doble, mientras que el ARN solo tiene una cadena y es mucho más corta. En el ADN, el azúcar que se encuentra en su estructura es una desoxirribosa, mientras que el azúcar que se encuentra en el ARN es una ribosa. He ahí sus nombres. Las bases nitrogenadas que encontramos en el ADN son la adenina, timina, citosina y guanina, y en el ARN las bases nitrogenadas que lo forman son la adenina, el uracilo que sustituye a la timina, citosina y guanina. El ADN se encuentra dentro del núcleo de la célula, mientras que el ARN puede estar en diversas ubicaciones, dentro y fuera del núcleo. La función del ADN es contener la información genética que hemos heredado de nuestros padres, y el ARN interpreta la información que se encuentra en el ADN para convertirla en proteínas que se requieren en determinado momento en un organismo. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video. Espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado... Bueno, esperen que tengo otro chico que quiere entrar. Bueno, entonces, en este video vimos las diferencias entre el ADN y el ARN. Entonces, ustedes tienen que pensar, la primera imagen, ¿a qué molécula representa si tiene doble hélice? ¿Alguien sabe? ¿Al ADN? Al ADN. Perfecto. En cambio, la imagen 2 tiene una sola línea la molécula. ¿Cuál va a ser? El ARN. Perfecto, muy bien. La base nitrogenada timina, ¿pertenecía al ADN o al ARN? A los dos. ¿Seguro? Al ADN. Al ADN. Muy bien, solo al ADN. ¿Y el uracilo? ARN. Perfecto, ¿sí? Esa es una diferencia. La timina solo está en el ADN, en cambio, el uracilo solo está en el ARN, ¿sí? Después tenemos que comparar cuáles son los nombres de las azúcares pentosas que lo forman. Hay una que se llama desoxirribosa y la otra ribosa sola. ¿Qué azúcar pertenece a cuál? La desoxirribosa, ¿a qué molécula pertenece? Al ADN. Al ARN. Al ADN, ¿sí? Y la ribosa al ARN. ARN, bien. Eso es lo que hay que hacer acá. Luego en la B, diferenciar la función entre el ADN y el ARN. ¿Cuál es la función del ADN y cuál es la función del ARN? Eso lo dice al final del video. El que prestó atención, ¿hay alguno que lo haya escuchado y lo quiera decir? Que el ADN tiene la función de pasar la información genética de los progenitores, y el ARN sería lo que convierte eso en proteínas, por así decirlo. Exacto, muy bien, gracias Gustavo. Bueno, seguimos con la actividad 2. Primero vamos a leer este fragmento de texto y después vemos otro video. Dice, el cocinero, la torta, el ADN, el ARN y las proteínas.
Imaginemos que un cocinero tiene un libro con las recetas de todas las tortas que existen en el mundo. Un enorme y pesado libro de miles y miles de páginas. Pero para no transportarlo, el cocinero toma un lápiz y un papel y transcribe una receta de torta de manzana. Por ejemplo, luego va a la cocina y sigue paso a paso cada una de las instrucciones, hasta que termina de cocinar la exquisita torta. Si utilizamos nuestra imaginación, podemos pensar a la molécula de ADN como un enorme libro que contiene las recetas para formar todas las proteínas de nuestro organismo. El ARN mensajero sería algo así como el papel en el cual se copia solo una receta. El ARN ribosomal y el ARN de transferencia son los cocineros celulares, y la torta terminada sería una proteína. Ya nos dimos una idea de cómo se forma una proteína, ahora veremos detalladamente de qué manera se lleva adelante el proceso. Bueno, entonces acá se hace una comparación, ¿sí? Y vamos a ver este video, a ver qué nos dice. No se escucha, profe. ¿No se escucha nada de lo que dice? Nada. Nada. Bueno, presten atención a las imágenes nomás, que ahora cuando termine les explico todo. Bueno, profe. Esta etapa se denomina transcripción. Las proteínas están formadas por aminoácidos. Cada aminoácido está identificado por las bases nucleadas de ARN mensajero, denominado triplete código. Los códigos significan lo mismo en todos los individuos. Por eso se dice que el código es universal. El ARN de transferencia es el encargado de transportar los aminoácidos hasta los ribosomas. En estos casos, el aminoácido puede ser transportado. Otro presenta una secuencia complementaria con el nombre. La traducción es el proceso por el cual se interpreta el mensaje llevado por el ARN mensajero y según los aminoácidos hasta formar la proteína. El primer común codifica para el aminoácido 21, donde se inicia todo el proceso de traducción celular. Llega otro ARN de transferencia por el siguiente aminoácido y son puntos de pertenencia. Esta secuencia se repite muchas veces hasta que aparece un código específico que señala la terminación. Esto significa que la proteína está completa. Profe, hay uno que no le permite entrar en WhatsApp. ¿Cómo? Mandaron un mensaje al grupo que dice que no le permite entrar. A ver. Ah, bueno, sí. Yo lo aceptaba, pero quedaba en espera este chico. Este proceso se lleva a cabo en divisiones de veces adentro de nuestras células. Son los responsables de la producción de todas las proteínas que los organismos necesitan a lo largo de su vida. Bueno, si no escucharon entonces el audio, lo pueden volver a ver más tarde al video para entender. Igual básicamente lo que se explica es cómo es este proceso de formación de las proteínas. Si tenemos la molécula de ADN y a partir de esa información que está en el ADN, se va formando la molécula de ARN copiando
la información, que eso es lo que vamos a ir viendo ahora más abajo. Esa información del ARN mensajero sale del núcleo celular y va al citoplasma, donde están los ribosomas. ¿Vieron que habían como unas estructuras que parecían unos silloncitos? Esas eran los ribosomas. Y ahí va pasando, por adentro del ribosoma, va pasando el ARN mensajero y llegan los ARN de transferencia, que eran los que tenían como forma de cruz, que traían los aminoácidos. Y así se iban uniendo formando la proteína. ¿Sí? Eso es lo que explica el video. Luego, cuando terminamos, vuelvan a ver el video y si quieren releer la historia del cocinero, vamos a intentar definir conceptos. ¿Qué quería decir traducción o qué entendieron por traducción? Les repito, la traducción va a ser entonces el proceso donde se traduce el lenguaje de la molécula. ¿Sí? El ARN copia el ADN, eso es transcripción. Cuando el ARN mensajero va a formar la proteína con el ARN de transferencia, esa va a ser la traducción. ¿Por qué se habla de traducción? Porque se están usando un código. ¿Sí? El ADN y el ARN tienen sus códigos, que son las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, citosina, uracilo, ¿sí? Eso sería un código. Cada 3 letras, ¿sí? Forman el codón. ¿Vieron que estaba la palabra codón en el video? Por ejemplo, adenina, timina, citosina es un codón. Y eso traducido al lenguaje de aminoácido representa un aminoácido. ¿Sí? Y a partir de esa unión de estos aminoácidos, se forma la síntesis de proteínas. Síntesis se refiere a formación, a construcción. Se está construyendo una proteína, ¿está? Traten de estos conceptos explicarlos con sus palabras en este punto, ¿sí? En el relato del cocinero, ¿qué parte sería la transcripción y cuál la traducción? ¿Qué sería la transcripción en la historia del cocinero? A ver si a alguien se le ocurre. Yo no lo entendí muy bien eso, profe. ¿Lo del cocinero? No, lo de transcripción y traducción. Traducción. Bueno, lo vuelvo a repetir. La transcripción sería el proceso cuando el ARN mensajero copia la información del ADN. ¿Sí? El ARN mensajero, a ver si está acá, en esta imagen. Cuando está el ARN mensajero, que va a ser la línea verde, copiando a una de las cadenas del ADN, esto sería la transcripción. Se está transcribiendo la información con bases complementarias, ¿sí? Luego la traducción, cuando el ARN mensajero sale del núcleo y va al citoplasma, acá, por ejemplo, llega a los ribosomas y empieza el proceso de formación de las proteínas, que ahora lo vamos a explicar con detalle. Este proceso sería la traducción. ¿Sí? Si lo comparamos entonces con la historia del cocinero, que copia la receta del libro, que es muy grande, esa parte cuando el cocinero copia la receta es la transcripción, copiar la información. La traducción va a ser el proceso de preparación de la torta y su cocción en el horno. Cuando ya está lista se forma la proteína. ¿Sí? Esa sería la comparación. ¿Ahí se entendió mejor? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ahora lo vamos a ver en este texto con detalle. ¿Qué es la transcripción? Leemos el texto y vamos a encontrar que nos dice que hay una cadena molde del ADN
Ahí, cadena molde. Esa cadena molde va a ser solo una de las hebras que va a copiar. No puede copiar las dos al mismo tiempo, ¿sí? Solo copia una hebra, el ARN mensajero. Eso es cadena molde, ¿sí? Y acá nos recuerda que el ADN tiene timina y que el ARN tiene uracilo. Y nos termina diciendo que todo este proceso es la transcripción. ¿Sí? Acá nos recuerda de vuelta los nucleótidos. Y esto es importante, hay una enzima que se llama ARN polimerasa. Esta enzima es la que ayuda, la que está acá en celeste o azul, es la que ayuda a que pase este proceso. Vieron que acá la hebra de ADN se abre. Acá arriba está toda cerrada, pero en este sector se tiene que abrir para que el ARN mensajero pueda copiar. Gracias a la enzima ARN polimerasa pasa esto de que se abre el ADN para que se pueda copiar. ¿Sí? En el punto A tienen que explicar qué es lo que está pasando con todas estas imágenes. De la transcripción, obviamente, ¿no? Entonces, en el punto 1 tenemos las cadenas de ADN que hay que copiar. O sea, el fragmento de ADN que hay que copiar se lo denomina gen, ¿sí? Una de las cadenas va a ser la cadena molde. Se selecciona la de arriba como cadena molde. En el punto 3, el ARN mensajero se está formando copiando esa cadena molde. Y en el punto 4, se separa esa cadena de ARN mensajero del ADN y este ADN se vuelve a unir como estaba al principio y la cadena de ARN mensajero sale y se va al citoplasma. Eso es lo que tienen que explicar en esta actividad. ¿A qué se denomina cadena molde? Sería la cadena de ADN que es copiada por el ARN mensajero, ¿sí? ¿Cuál de las siguientes cadenas moldes de ADN originó al siguiente segmento de ARN mensajero? Yo tengo este segmento de ARN mensajero. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Buscar cuál de todas estas opciones, 1, 2, 3 o 4, es la que corresponde complementariamente con las bases a esta cadena. ¿Sí? Tienen que ir probando. Adenina se une con timina, entonces en todas tiene timina al principio, bien. Uracilo se va a unir con adenina, entonces en segundo lugar ya también está adenina. En tercer lugar tenemos la G, guanina. Guanina se une con citosina y en todas está la citosina. Sí. Citosina, guanina, en todas está la guanina en cuarto lugar. Uracilo en quinto lugar. Uracilo, adenina, uracilo, adenina, uracilo, adenina. Bien, hasta ahí están todas coinciden. Después de vuelta tenemos un uracilo. Uracilo, adenina. Acá ya no coincide en la 1, ¿ven? Uracilo, citosina no va. Uracilo, adenina acá coincide y en estas dos también. Entonces la 1 ya la descartamos. Esta no va. Sigo probando con las demás hasta encontrar cuál es la correcta. ¿Se entiende? Esta actividad. Sí. Bien. En el punto D van a armar el segmento de ARN mensajero resultante de la siguiente cadena de ADN. Yo les doy la cadena de ADN, que sería la cadena molde, y ustedes abajo van a ir anotando su base complementaria de ARN mensajero. ¿Sí? Adenina va con uracilo, timina va con adenina, citosina, guanina, y así sucesivamente. ¿Ven que están separados día 3? Porque día 3 es un codón, codifica a un aminoácido, ¿sí? En el punto E tenemos una autoevaluación sobre ADN y ARN. Entonces las voy a mostrar.
Entran al link y van a encontrar este archivo. Tienen que poner su nombre y apellido, curso, y después empezar a leer y a seleccionar una respuesta. Una de las 4 es correcta. Y así con cada uno. Van leyendo y tratan de elegir la opción correcta. Cuando terminan todo, ponen enviar. Y esta resolución me va a llegar a mí y a ustedes les va a decir qué notas se sacaron. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Ese link lo vas a pasar por WhatsApp, profe? Sí, si quieren se los paso. Igual lo tienen en el archivo. Si entran al archivo PDF y tocan acá, ya lo lleva. Si alguien no lo puede hacer, lo paso al grupo. Ah, bueno, gracias, profe. No, de nada. En el 4, vamos a leer la traducción ahora. O sea, la traducción va a ser el proceso en el cual la información del ARN mensajero sale del núcleo, va al citoplasma, se une a los ribosomas y empieza a formar las proteínas, ¿sí? Uniendo aminoácido por aminoácido. Acá hay un fragmento que habla del lenguaje, ¿sí? Las letras que nosotros conocemos sería ese lenguaje, que representan a las bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina, ¿sí? Bueno, para que pueda haber este proceso de traducción, hay algunos requisitos que son los que están acá anotados. Primero tienen que haber aminoácidos libres en el citoplasma. Los aminoácidos también se representan con 3 letras. Met quiere decir metionina, fenilalanina, cercerina. Bueno, todos estos nombres representan los aminoácidos. En total hay 20. Después se necesita la molécula de ARN mensajero que fue copiado del ADN original, ¿sí? Se necesita el ARN de transferencia, que es el que va a atraer a los aminoácidos, y se necesitan los ribosomas, que son las estructuras donde se va a formar la proteína, ¿sí? En el punto número 1 dice: en el citoplasma, los distintos tipos de ARN de transferencia se unen a los aminoácidos libres. Estas uniones son altamente específicas. Cada tipo de ARN de transferencia se une a un tipo particular de aminoácido. O sea, este aminoácido libre que está en el citoplasma se va a tener que unir con el ARN de transferencia. Ese ARN de transferencia tiene un mensaje acá, CGG. A esto se lo llama anticodón, porque tiene que coincidir con el codón del ARN mensajero para que se pueda formar, ¿sí? Entonces, este anticodón tiene el dato de que se tiene que unir específicamente con este aminoácido, ¿sí? En el punto 2. Por otro lado, el ARN mensajero, que se había formado en el núcleo, sale hacia el citoplasma, se une con los ribosomas. Estas moléculas, las que están en color verde, son los ribosomas. Hay una parte más grande, que se llama subunidad grande del ribosoma, y la otra es la más pequeña, subunidad pequeña del ribosoma, ¿sí? Y por el medio de los dos, tiene que ir pasando la cadena de ARN mensajero. Y acá vemos que el primer codón AUG tiene que coincidir con el ARN de transferencia, que es UAC. Y este código me trae al primer aminoácido, que es la metionina. ¿Sí? Seguimos leyendo. El 3. El codón vecino al primero se une ahora a otro ARN de transferencia que también lleva un aminoácido unido. Esto hace que los aminoácidos MET y VAL queden muy cerca uno del otro.
¿sí? Ya entonces, en el primer caso ya se empezaron a unir, viene uno nuevo, ¿sí? Ven que coinciden las bases, tienen que coincidir para que se puedan unir, y se forma la primera unión. Metionina con valina forman un enlace, ese enlace se llama unión peptídica. ¿Sí? En el 4, entre ambos aminoácidos se produce una unión peptídica y el primer aminoácido deja de unirse a su ARN de transferencia. El MET se separa de la ARN de transferencia y esta estructura es liberada del ribosoma. En el 5, el ribosoma se corre un lugar, 3 bases, y queda un sitio libre para la unión de un nuevo ARN de transferencia. Así se incorpora el tercer aminoácido a la cadena. ¿Sí? Y sigue el proceso, siempre uniéndose por la base que le corresponde. El anticodón está en el ARN de transferencia y el codón es el que está en el ARN mensajero. Y cada una de estas informaciones codifica para uno de los aminoácidos. Y así sucesivamente hasta formar la proteína. ¿Sí? Todo el proceso se repite. En el caso que haya alguna de las bases que no coincida, por ejemplo, adenina, uracilo, adenina, guanina, ven que acá no coincide. Ese ARN de transferencia es rechazado y no hay unión. ¿Sí? ¿Cuándo se termina de formar la proteína? Cuando aparece un factor de liberación. Al llegar a los codones UAA, UAG o UGA, no se une ningún ARN de transferencia, sino que un factor de liberación indica el fin de la formación de la proteína. O sea, estos 3 códigos están avisando que ya se terminó de formar la proteína. Y viene una estructura que se llama factor de liberación y hace que todo se libere. Se libera la proteína formada, se libera el ARN mensajero, ¿sí? Bien. Luego leemos este fragmento de texto y vemos un nuevo video, pero como dura 5 minutos, no lo voy a pasar porque ya me quedan 8 minutos y se me termina el Zoom. ¿Qué es el código secreto? Que en realidad se llama código genético. En este video van a encontrar la historia de los científicos que hicieron experiencias para poder averiguar este código. Serían los que encontraron la traducción de los aminoácidos a proteínas. ¿Sí? Y armaron este código que tenemos acá. ¿Ven? 3 uracilos me codifica a la proteína fenilalanina. Y así, todos tienen una secuencia. ¿Ven estos que dicen fin? Son los de stop, los que quiere decir que la proteína se termina de formar, estos códigos, ¿sí? Todo esto lo averiguaron estos científicos haciendo experiencias. Y eso es lo que ustedes tienen que, luego de ver ese video de estos científicos, van a hacer una línea de tiempo. O sea, ponen la fecha y qué hizo ese científico en ese año para descifrar el código genético, ¿sí? Bueno, después, en el punto B, ¿cuál de las siguientes cadenas de aminoácidos se corresponde con la secuencia de ARN mensajero? Acá tenemos que también pensar cuál de todas estas cadenas corresponde con los aminoácidos. AUG es metionina. ¿Sí? ¿Cómo sé esto? ¿Que AUG es metionina? Tengo que ir a mirar el código. Acá. Hay que mirar en el código. ¿Dónde está AUG? De este lado tengo las A y acá arriba tengo las U. Entonces en esta fila, AUG, acá está, AUG metionina. ¿Sí? Así se va leyendo el cuadro. Y así sucesivamente van buscando estos códigos en el código genético para averiguar
qué aminoácido le corresponde. Y ahí eligen una de las opciones, cuál es la correcta, ¿sí? En el punto C van a armar las proteínas de las distintas cadenas de ARN mensajero, también todo usando el código genético. En el siguiente tienen que unir con flechas A, por ejemplo, U, a cuál de todos pertenece. Van a ver que en el código se repiten aminoácidos. Por ejemplo, acá, ILE tiene 3 distintos códigos, o sea que se repiten los códigos. ¿Por qué? Tenemos 20 aminoácidos nada más. Y las posibilidades digamos, de combinaciones entre las bases nitrogenadas es de 64 veces. Entonces, esas 64 opciones, y al tener 20 aminoácidos, siempre se van a repetir. Ven acá, se repite 4 veces este aminoácido. O sea, estos códigos van a codificar el mismo aminoácido. ¿Está? En el 5 y el 6, después les voy a mandar unos videos aparte porque no los llego a explicar en toda la clase, pero les voy a ir explicando esto. Tenemos mutaciones. ¿Qué quiere decir mutación? Que una de las bases nitrogenadas puede cambiar en la molécula de ADN, ¿sí? Acá estamos mostrando el proceso, la transcripción, el ARN mensajero copia la cadena de ADN y la traducción se forma la proteína, ¿sí? Con todo ese código. ¿Qué pasa si una de las bases cambia? Acá ven que la A está en rojo, va a ser una mutación. Esa base cambia, entonces se produce el proceso normalmente, la traducción y la transcripción. Pero el resultado me va a dar una proteína más cortita. ¿Ven? Acá se cambió uno de los codones. Eso me está diciendo que la proteína es más corta. Entonces, por ese solo cambio, se cambia toda la proteína. Fíjense que en el primer resultado es toda, es larga y está completa, y en cambio en el segundo es cortita. Y solo por cambiar una base, ¿ven? Eso es una mutación. Cuando terminen de leer entonces esta parte, vamos a empezar a trabajar con las mutaciones. Acá se sigue explicando lo de la mutación y cuando terminen de leer, tienen que responder estas preguntas. ¿Existen cambios en las proteínas formadas? O sea, en cada una de estas van a tener que ir formando las proteínas. Y pensar si cambiaron esas proteínas. Todas las proteínas tienen la misma cantidad de aminoácidos y ahí, según lo que les dé los resultados, ustedes van a responder, ¿sí? Si la proteína cambia, ¿puede seguir cumpliendo la misma función? No. Si las proteínas, o sea, esta proteína que tiene todos estos aminoácidos va a hacer tal función. En cambio, esta más chiquita, capaz que no va a hacer lo mismo, porque no tiene los mismos aminoácidos, ¿está? Cuando terminan esta sección, pasamos a las mutaciones puntuales, que hay 3 tipos de mutaciones puntuales. Una se llama sustitución, donde se reemplaza una de las bases. La adición se suma a una base, y la deleción es que se pierde una base. ¿Por qué pasan las mutaciones? Acá hay una parte que lo menciona. Que en la autoduplicación del ADN pueden haber errores. Entonces lo marcamos. Por errores en la autoduplicación del ADN. O por factores ambientales, mutagénicos como conservante de alimentos,
edulcorantes, solventes orgánicos, metales pesados, agroquímicos, rayos UV, rayos gamma, rayos X, ¿sí? Todo esto serían, ¿por qué se produce una mutación? Lo resaltamos porque más abajo está esta pregunta, ¿por qué pasan las mutaciones? ¿Sí? Bueno, se me está por terminar. La actividad 6 está explicada también en un video aparte, así que ahora les voy a pasar al grupo todo, así ya les queda, ¿sí? ¿Alguien me quiere preguntar algo antes de terminar? No. ¿No? Bueno, cualquier Parece cosa que no. me hablan por el grupo de WhatsApp. Si no entienden algo, me avisan. ¿Sí? Profe, Sí. ¿vas a guardar esta clase?